El PET es un plástico muy resistente y podés hacer, usando botellas de este material, hilos que te pueden servir para múltiples usos. El producto queda como si fuera una tanza muy fuerte y bueno, lo haremos bien al estilo MacGyver, con solamente un soldador de estaño y un atenuador de luces dimmer. Este hilo te puede servir para pesca, artesanías, en el jardín, por ejemplo, para la máquina bordeadora, para ataduras, usándolo como guía para plantas trepadoras, por supuesto también como filamento para la impresora 3D, ¿no? Para esto último ya te voy a dar algunos datos de cómo configurar la impresora y las temperaturas que tenés que usar. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, hoy quiero mostrarte este medidor de consumo monofásico inteligente que me han enviado de la empresa Pronex. Con el mismo vas a poder medir el consumo eléctrico de los artefactos y cómo nos tiene acostumbrado esta empresa muy moderna. El aparato ya está preparado para domótica. Se puede conectar al Wi-Fi y permite con una aplicación ver los parámetros que se están registrando en tiempo real, ¿no? Desde el celular. Mide la energía, el voltaje, la corriente real, una hermosa herramienta para el hogar para controlar tus consumos y también para el técnico. Acá te dejo el link acá abajo para que veas las características y los precios. Los usuarios de impresoras 3D habrán visto máquinas para fabricar filamento utilizando botellas PET, pero en general son bastante complicadas, son bastante complejas para una persona que mínimamente no tiene conocimientos de electrónica y de computación. Utilizan Arduino, mecanismos de tracción. Bueno, yo les voy a traer una forma de hacer el hilo muy simple. No vamos a usar nada de eso. Para esto vamos a empezar fabricando una fileteadora de botellas con una hoja de bisturí o una hoja de cúter. Lo hacemos como se ve acá, apilando varias arandelas y con unos tornillos le vamos a dar la altura que nos interesa. Para filetear la botella y hacer el filamento este que te voy a mostrar, yo estoy utilizando 5 milímetros de ancho de la cinta. Se corta el fondo de la botella y se pasa una pequeña tira por el cortador y vamos tirando, ¿no? Conviene poner al costado del cortador un soporte para, puede ser un palo de plumero o un hierro, como en este caso, ¿no? Ponemos un peso en el pico y vamos tirando. Vean que se corte bien pareja, tiene que ser de 5 milímetros en toda su extensión. Hay que practicar con varias botellas para tomarle la mano a la máquina y que la tira salga bien parejita, ¿no? Siempre del mismo ancho. Esto es sumamente importante, sobre todo si la vamos a utilizar para el hilo de impresión 3D. Hay varios tipos de botellas, están las de soda, que son, y las de gaseosas, que tienen presión adentro. Bueno, tienen una pared un poco más gruesa, y después están las de agua y otros productos que no llevan presión, otros líquidos, que son más finitas. Ambas sirven. Las más delgadas van a dar un hilo un poco más manejable para trabajos de bricolage como redes, ataduras, guías para enredaderas, etc. Y las de soda y gaseosas nos van a venir bien para la tanza de la bordeadora y para impresión 3D. Para quitarle las molduras que traen normalmente estas botellas, las tapamos bien con su tapa y sobre la hornalla de la cocina la vamos girando. El aire, por supuesto, se va a dilatar y va a permitir que la botella como que quede inflada y eso va a emparejar toda la botella y nos va a quedar así más lisita. También tenemos que quitarle todo el pegamento que le puede llegar a quedar de las etiquetas. Eso lo podemos hacer con un solvente, puede ser con querosén, con thinner, aguarrás, cualquier solvente, pero limpien perfectamente, porque esto es muy importante después cuando vamos a hacer el hilo, porque si tiene impurezas, tiene restos, va a ensuciar la boquilla y el hilo no nos va a salir bien. Una vez que tenemos la cinta, vamos a formar el hilo. Para esto vamos a usar un soldador de estaño. Yo voy a usar este robusto de 100 watts,
pero pueden utilizar el que ustedes tengan. Para el uso, yo directamente en la punta de cobre hice una perforación con una broca de 1.5 milímetros, después agrandé un poquito con una de 3, pero sin llegar hasta el fondo, es decir, que el pico va a quedar de 1.5 milímetros, y después a la entrada, de donde va a entrar la cinta, ahí agrandé todavía un poco más con una mecha de 6.5 milímetros. Acá ven cómo queda, ¿no? Hay que pasarle una lijita para que no quede ningún borde cortante. En caso de usar otro tipo de soldador más moderno, pueden utilizar un trozo de aluminio, donde, bueno, pueden hacer un agujero y hacer lo mismo que hice yo en la punta del soldador, o si no, pueden ponerle un pico, como hice acá, por ejemplo. Este es un pico de una impresora 3D, es mucho más conveniente hacer esto, porque el filamento te va a salir mucho mejor. Al pico hay que agrandarle el agujerito, que normalmente es de 0.4, hay que agrandárselo hasta 1.5. Yo tengo este solo pico de repuesto, así que no lo voy a agrandar porque si se me llega a joder el de la impresora no voy a tener de repuesto. Los soldadores de estaño normalmente alcanzan temperaturas de alrededor de 350 grados, así que bueno, vamos a tener que bajarlo a eso para que llegue a una temperatura de más o menos 170, 190 grados, que es la temperatura óptima para que se forme el cañito y el hilo salga perfectamente brillante y muy bien presentable, ¿no? Para esto lo que vamos a hacer es colocarle un dimmer o atenuador de luces. Lo pueden comprar por Mercado Libre. No son muy caros, pero si tienen un poco de experiencia en electrónica, acá les dejo el circuito eléctrico, es muy sencillo y le va a salir prácticamente nada porque tiene muy pocos componentes y es muy fácil de armar, ¿no? Ven, ahí vamos regulando con esto la temperatura del cautín hasta que llegue a la temperatura óptima. Si ustedes tienen un tester con sonda de temperatura, pueden ir manejándose con eso, pero si no lo tienen, pueden ir aumentando de a poco y viendo cuando la cinta sale perfectamente hecha un tubito sin que se derrita, simplemente que salga brillante y bien formado el tubito que forma el hilo plano. Con un poquito de práctica van a sacar un filamento parejo y brillante. Para esto es muy importante, como les dije, la temperatura, que no debe pasar de los 190 grados, y la boquilla, que debe estar perfectamente limpia. Eso se consigue cuando la cinta está bien limpia, ¿no? Así que quiten bien todos los restos de pegamento y otras suciedades. Si la temperatura es muy alta, van a ver que el hilo sale blanco y áspero al tacto, como este que hice en las primeras pruebas. Pero vean este otro que está con la temperatura óptima y sale perfecto, ¿no? Sale brillante y fíjense acá en la puntita que es un cañito, no está completamente macizo, sino que lo que hace este sistema es doblar la cinta para que se forme este tipo de tanza. Como les dije, se pueden hacer muchísimas cosas: ataduras, guías para plantas trepadoras, tanza para cortadora de pastos, incluso se pueden hacer redes para sillas o para reposeras. Es muy resistente, el PLA es un material extraordinario. Tiene como desventaja que es muy poco degradable, es muy difícil de degradar y es muy contaminante por lo tanto, pero
Una ventaja sobre eso es que es muy reciclable, como en este caso, por ejemplo. Este hilo, ven que tiene aproximadamente 1.5, sí, 1.5, 1.5 y pico. Y bueno, puede utilizarse con la impresora 3D. Van a tener que modificar algunos parámetros porque, como les dije antes, el filamento este es una especie de tubo y no es completamente sólido. Entonces vamos a tener que aumentar un parámetro que se llama flujo. Entonces buscan flujo y en lugar de 100, que va a estar más o menos en ese valor porque es el que se utiliza con los otros materiales, van a poner 150. Y la temperatura para derretirlo, la temperatura del NOS, va a ser entre 255 y 260 grados. Bueno, acá pueden ver que estoy haciendo una pieza con la impresora usando este filamento. Ya ven que no es necesario el Arduino para controlar la temperatura ni la máquina para traccionar. Sí, sería muy cómodo, es verdad, obviamente que es mucho más cómodo con una máquina, pero a lo indio también es posible. Si les gustó, pueden poner el like y suscribirse al canal picando la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevo material. También podés seguirme en Facebook y bueno, si sos muy fan y querés colaborar con el canal, podés hacerlo picando el botón unirse y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir qué era esta máquina. Se trata de una afiladora de herramientas como hoces y guadañas. Y los primeros en acertar del grupo Premium Frankerson y en la publicación Mauro Pereira. Los primeros comentarios del grupo Premium también fue Franco y en la publicación Luis Gutiérrez. A los tres les mando mi más afectuoso saludo y muchísimas gracias por participar y mirar el video. Y compartirlo también, por supuesto, que eso me beneficia un montón. Bueno, esta semana los voy a hacer renegar un poco, como me estoy quedando sin trivias. Ya le he pedido a algunos amigos ahí que me manden algunas cositas raras que tengan. Pero bueno, esta semana, dentro del video, en un fugaz momento, aparece un personaje, a quien, bueno, yo personalmente admiro muchísimo, ¿no? Lo que tienen que hacer es decirme de quién se trata y en qué momento, en qué minuto y segundo aparece la figura. Así que a buscar se ha dicho. Para participar tienen que poner en los comentarios la respuesta a la consigna y también podés participar enviándome fotos de objetos raros que tengas en tu casa para que los demás adivinen. Deben ser fotos sacadas por ustedes mismos, no vale sacar de internet. Las mandan al correo canalespacioDeCesar@gmail.com. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.